Sí, ya, seguro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí está, sí. Entonces, miren, hermano Jacobo también. Desde entonces, Dios me concedió también estar en reuniones como estas, íbamos al campamento en La Vega, y ahí, pues, recuerdo algo de eso. Es para mí un privilegio estar con ustedes aquí ahora, y quiero decir dos cosas antes de entrar en la palabra de Dios. En primer lugar, darle las gracias al presidente Roberto Durán, al vicepresidente hermano Eddie Lee, al pastor José Rafael Pérez y a la demás junta, a los demás hermanos de la junta directiva por haberme invitado, y gracias a ustedes por apoyar la obra y de alguna manera hacer presente que yo esté aquí con ustedes hoy y mañana. Me acompaña mi amada esposa y doy gracias a Dios por eso, y dos amados hermanos siervos activos en la iglesia donde sirvo en el centro de la Florida, en los Estados Unidos, Javier y Neisa Farías. Así que, hermanos, ahora lo segundo que quiero decirles es que esta noche ustedes y yo tenemos un reto. En primer lugar, yo vi el programa y creo que algunos de ustedes están aquí desde esta mañana. Entonces, fuera de vigilia, es la primera vez en mi vida que yo voy a comenzar a predicar a las 9:25 de la noche. Lo que significa que para los que están aquí desde esta mañana, es un reto fuerte ahora estar atentos a la predicación de la palabra de Dios. Pero también me preocupa otra cosa, y les voy a ser muy honesto. Yo en el último tiempo, y estoy preocupado por eso, he desarrollado un poder extraño que pongo a la gente a dormir cuando estoy hablando. Yo sé, ustedes cansados, yo con ese poder, aquí hay problemas. Así que yo les suplico que cuando usted quiera decir amén lo diga, o aleluya, eso lo despierta y a lo mejor despierta al de al lado también. Y me anima a mí aquí. Dios les bendiga, hermanos. Y vamos a Nehemías capítulo 2. La invitación para exponer la palabra de Dios, reforzando la estructura, ¿verdad? Es el texto. Cuando se me habló de este título, pensé en Nehemías, un gran constructor y un ejemplo de liderazgo. Y en Nehemías capítulo 2, quiero decirles que voy a estar usando la nueva traducción viviente. Es la Biblia que usamos en la iglesia, es la que yo uso. Y le pido disculpas a aquellos que tienen la Reina Valera 60, las Américas, etcétera. La nueva traducción viviente, y pueden leer por supuesto en la que tengan a mano. Vamos a mirar juntos los versículos del 17 al 20, y después de haberlo leído, únanse conmigo en oración pidiendo la ayuda especial del Señor. Nehemías capítulo 2, del 17 al 20. Pero ahora les digo, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la ciudad. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaban. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Vamos a orar, por favor. Señor y Dios, nos humillamos ante ti porque ha llegado el momento de abrir tu palabra luego de un tiempo maravilloso, adorando tu nombre y siendo ministrados por la adoración de tus hermanos. Le pedimos que nos lleves bien en su viaje esta noche. Que ahora tú estés con nosotros, Dios omnipresente, y ayudes a tu siervo en su inmensa debilidad. Que Cristo sea visto, su nombre exaltado, y tu pueblo sea animado, alentado, iluminado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mañana va a ser una semana en que yo venía manejando camino a mi casa luego de haber ensayado con un hermano una canción especial, y venía en la dirección sur, de norte a sur. Es una avenida de mucho tráfico, de 3 carriles, y como 1000 metros antes de la luz, fui sorprendido, eran las 7:40 de la noche, todavía estaba claro,
con un motorista que venía directamente en contra de mí en vía contraria. Pude librarme moviendo mi vehículo hacia la izquierda, pero él me pasó a la derecha en alta velocidad y miraba por el espejo retrovisor cómo chocaba con una camioneta negra que venía detrás. El motor por un lado, él por otro, y la camioneta se volcó y todo esto. Fue un impacto terrible. No venían casi vehículos, decidí llamar al 911, di la vuelta y me paré allí a ver cómo podía ayudar a estas personas. Me acerqué al motorista que estaba de la cintura para abajo en una condición muy mala, y a pesar de que lo vi en extrema debilidad, como dicen que las personas a esa altura todavía oyen, me acerqué a él y comencé a orar por él y a guiarle para que pudiera ahí clamar a Cristo por salvación, misericordia. Al mismo tiempo fui después a ver las personas de la camioneta, estaban todos bien, había un bebé y todo esto, pero tuve que esperar horas hasta que llegaron los detectives, di mi testimonio de los hechos, pero fue una impresión muy fuerte la que recibí. Al otro día domingo todavía me quedé inquieto qué pasó con este señor, porque para mí había muerto ahí, pero la policía me decía que no. Y efectivamente cuando vi el periódico, ahí decía que él había muerto. Vi su nombre y decidí buscar más información sobre él. Busqué en línea y efectivamente lo encontré. Pero para mi sorpresa, el hombre había estado en prisión varias veces. Había robado grandes cantidades a personas. En una de ellas, una señora le llegó a robar hasta $70,000 en joyas. Y yo me pregunto, ¿por qué una persona habrá decidido venir a alta velocidad en vía contraria en una autopista como esta? Una de las conclusiones a la que yo llegué, quizás no sea así, es que él decidió terminar con su vida. Ahora, hay personas que llegan a un punto de crisis y entienden que la mejor manera de resolver es terminando con su vida. Que están en una condición de desgracia y entienden que la única solución es acabar con la situación. Eso pasa incluso en iglesias, que llegan a un punto en que entienden que ya no pueden seguir juntos, pasan relaciones matrimoniales y por eso el divorcio. Nehemías aquí dice una frase que es el título de este mensaje. Mírenlo conmigo. Él dice, voy a leer el primer versículo. Pero ahora les digo, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Oigan sus palabras, las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Ahora miren, reconstruyamos la muralla de Jerusalén, y este es el título del mensaje. Pongamos fin a esta desgracia. Vamos a ponerle fin a esta desgracia. Y cuando yo pienso en la Convención Bautista Dominicana, vienen algunas cosas a mi mente. Yo recuerdo las reuniones en La Vega, pero vienen algunas cosas en mi mente. En primer lugar, por más bautista y más dominicana que sea, la convención no es un grupo de personas glorificadas donde no hay problemas. No es el cielo. Por eso a veces hay personas que se sienten mal en las reuniones. Yo no he estado aquí ni nadie me ha dicho nada. A lo mejor yo estoy completamente desfasado. Recuerden que yo debe de 25 años, pero ya yo tengo un poco más de ahí. Yo estuve en esas reuniones. Primero, esto no es el cielo. En segundo lugar, yo entiendo también que la Convención Bautista Dominicana tiene situaciones por resolver y esperamos en Dios que puedan ser resueltas. Pero entiéndase ahora, si es la voluntad de Dios, como ha sido, preservar la convención hasta el día de hoy, ¿qué podemos hacer nosotros a fin de reconstruir, a fin de construir o servir para la gloria de Cristo? Y si hay algo que usted puede decir está mal hasta el punto de desgracia, sea el ejemplo de Nehemías bueno para cada uno de nosotros. ¿Qué dijo él? Pongamos fin a esta desgracia. Pero en vez de salir huyendo, vamos a ver lo que hizo este hombre. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes esta noche. Fue larguísima esa introducción, pero para sorpresa de todos nosotros, esa tampoco es la introducción. Esta es la introducción ahora. Por eso creo que era bueno decir. Si lo tengo despierto, vamos mejor, vamos caminando bien. Noten aquí, cuando nosotros vamos a ver este pasaje y cuando él le dice al pueblo lo que nosotros estamos leyendo aquí,
pongamos fin a esta desgracia, nosotros tenemos que preguntarnos de qué es lo que este hombre está hablando. Y sin menospreciar su conocimiento de la Biblia y la historia bíblica, les suplico su paciencia para hablarles un poquito de lo que él está hablando y cuál es la situación en la que él estaba. Jerusalén, la ciudad santa, fue destruida por el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, en el año 586 a.C. El relato de la invasión y la destrucción le siguió, se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 25. Y ahí se habla de que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor. Llegó a Jerusalén Nabuzoradán, capitán de la guardia, funcionario del rey babilónico, quemó por completo el templo del Señor, el palacio real, todas las casas de Jerusalén, destruyó todos los edificios importantes de la ciudad, después supervisó a todo el ejército babilónico, mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Y no voy a ampliar más. Esto fue totalmente destruido. Ahora, como resultado de esto, miles de personas fueron llevadas en cautiverio al exilio. Y el primer retorno luego que Dios moviera el corazón de Ciro fue en el 537 y un segundo en el 458, donde entra Esdras en acción, y luego Nehemías en el 444. Entiendan ahora, lo que Nehemías está hablando es parte de un proceso en el que Dios se ha agradado en reconstruir lo que había sido destruido. Y este hombre en particular recibe la encomienda de Dios por un peso que puso en su corazón para atender la situación. Él estaba sirviendo, y mientras él servía al rey como copero persa, él recibió una visita y le preguntó estas cosas, y lo vemos en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Hanani, uno de mis hermanos, vino a visitarme con algunos hombres que acababan de llegar de Judá. Le pregunté por los judíos que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Y oigan como le dijeron: las cosas no andan bien. Los que regresaron de la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Otra vez la misma palabra. La muralla de Jerusalén fue derribada, las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías? Dice la palabra de Dios: ahí se sentó a llorar. Y después de sentarse a llorar, esperó meses en una condición de aflicción, tratando de ver qué hacía él ante aquella situación a distancia de él. Entonces él aprovechó una oportunidad en que estaba delante del rey sirviendo. El rey lo vio triste, le preguntó: ¿por qué estás triste? Y eso podía ser peligroso, porque podía ser que él estaba en un complot para matar al rey. Y él le dijo: no, ¿cómo no voy a estar triste? Esta es la situación de mi pueblo. El rey le preguntó: ¿qué tú quieres que yo haga? Y ahí Nehemías hizo una de las oraciones más cortas que hay en la Biblia. Oró a Dios, entonces le pidió su bendición para ir a contribuir a Dios. Nehemías viajó unos 2 meses para poder llegar allá. El rey le dio acompañantes, le dio madera, y este hombre llegó allá con un equipo de personas para trabajar y dedicarse a esa obra. Ahora bien, yo quisiera que veamos 3 cosas que hizo Nehemías antes de poder propiamente trabajar y dedicarse a la obra. 3 cosas él hizo. Y yo espero que esto sea el fundamento para lo que veremos mañana también en cuanto a cómo se involucraron en la obra en el capítulo 3. Miren 3 cosas que él hizo. Cuando él llegó al lugar de los hechos, en primer lugar, analizó la situación. En segundo lugar, animó a la obra, y finalmente se armó de Dios. Vamos a ver eso en los minutos que tenemos. Primero, cuando él llega, analiza la situación. Vean los versículos que estamos escogiendo otra vez. Estoy en Nehemías capítulo 2, versículo 11. Entonces llegué a Jerusalén, y oigan ahora, 3 días después, me escabullí durante la noche, llevando conmigo unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie nada acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido, pasé por el pozo del Chacal hacia la puerta de estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas.
Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. Oigan todos los detalles. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el valle de Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Es interesante que él se dedicó primero a analizar lo más objetivamente, discretamente, todo lo que estaba sucediendo. Hermanos, nosotros muchas veces somos prontos cuando alguien le pregunta ¿cómo está todo? Bien. Y cuando realmente no está tan bien. Quizá la persona no espera que usted le diga cómo está y por cortesía le pregunta. Pero cuando nosotros vamos a analizar la obra de Dios, tenemos que ser objetivos y decir cómo está la situación. Y eso me pasa a veces cuando tengo que trabajar en la consejería matrimonial. Muchas veces yo me dirijo al esposo como cabeza, ¿cómo está la situación? Y dice, muy bien. Me dirijo al esposo, ¿cómo está la situación? Y ella comienza a llorar. Entonces aquí hay una perspectiva distinta del mismo hecho. Nehemías se ocupó de caminar y andar por allí para que la situación pueda ser abordada sin apresuramiento. Duró 3 días para poder entrar en acción, lo que para algunos significa que se tomó un tiempo de descanso, de reposo para poder mirar bien cuál era la situación. Es necesario entonces que analicemos bien la situación en la que está la iglesia, en la que está la obra, antes de poder actuar conforme a toda sabiduría que venga de Dios. La situación era de reconstruir. Nehemías no fue a comprar herramientas, no tomó una herramienta en sus manos, sino que por el contrario, tomó un tiempo para caminar en plena discreción en la noche. Y dice el versículo 16, que los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice, porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Hermanos, dice la palabra de Dios que antes de que nosotros pronunciemos palabra, meditemos en el corazón. Tenemos que ser cuidadosos a la hora de emitir un juicio de una situación. Y para eso hay que analizar con calma en la presencia de Dios. De noche, acompañado con testigos íntimos, discretamente y también en un orden. Hizo un plan. En ese proceso de evaluación, Nehemías pudo ver con sus propios ojos cuál era la situación. Y en lugar de huir, en lugar de desvanecerse y abandonar la obra, la palabra de Dios nos dice que entonces reunió a la gente. Una obra bien hecha en el camino de Dios amerita sopesar bien las cosas. Por eso la palabra de Dios dice el Señor Jesucristo, nadie edifica una torre sin primero calcular el costo. Y nosotros debemos ser honestos delante de Dios. Cuando hay algo de necesidad, decir, hermanos, aquí hay algo de necesidad, aquí hay orgullo, aquí hay conflicto, aquí hay algo que no está bien, clamemos a Dios y busquemos luz de Dios. Es necesario analizar con toda honestidad y ver cuál es la situación. Mantuvo discreción y eso nos enseña también la prudencia en este proceso. En segundo lugar, animó a la obra. Después que él pudo ver la situación, entonces pudo hablar para dirigirse a la gente con conocimiento de causa. Volvamos al versículo que estamos estudiando, al pasaje, los versículos 17 y 18. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Es interesante. Hay una palabra de estímulo sobre la base de los hechos. Reconstruyamos la muralla y pongamos fin a esta desgracia. Está mal, es una desgracia y debemos reconstruir. Después, oigan ahora, esto es muy importante. Les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla, así que comenzaron la buena obra. Es interesante que el llamado de Nehemías al pueblo es en función específica y al mismo tiempo les alienta a la obra que hay que hacer con precisión, reconstruir. La necesidad es grande, aquí hay una desgracia, aquí hay una situación lamentable de vergüenza, vamos a reconstruirlo. Pero al mismo tiempo, Nehemías no fue un optimista ciego, sino que él habló y habló de cómo Dios estaba con él. Escuchen sus palabras. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén
y pongamos fin a esta desgracia. Ahora miren, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Eso es algo que él dijo antes. Noten en el capítulo 2, en el versículo 8, al final de este versículo, cómo él vio la mano de Dios sobre él cuando él habló con el rey, cuando el rey le apoyó, le dio cartas, le dio compañía, le dio materiales de construcción, y dice: entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Hermanos, esto es muy importante. ¿Cómo puedo yo saber que en lo que yo estoy haciendo Dios está conmigo? Hay medios para conocer la voluntad de Dios. No estaba escrito en la palabra de Dios que Nehemías iba a construir, que él era el hombre que Dios va a usar. Y hay muchas cosas que la palabra de Dios no nos dice de manera específica. Y nuestra obediencia a la Escritura debe ser activa, pero nuestra obediencia a la providencia debe ser pasiva. Y Dios usa medios en su providencia para decirnos por dónde caminar y dónde detenernos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que no solamente tener el deseo, no solamente tener en nuestro corazón la determinación, necesitamos confirmación de que eso viene de Dios. Dios tiene medios. Dios tiene medios. Uno de esos medios es por su providencia. Esto es muy importante, porque dice la Escritura que cuando Dios llama, Dios provee. Nosotros debemos pasivamente en oración buscar el rostro de Dios, como hizo Nehemías ante la situación, y ser pacientes. La palabra de Dios dice que el que se apresura con sus pasos alocadamente peca. Entonces tenemos que ser pacientes a la hora de actuar, pero hacerlo bajo la luz de la providencia de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes que no siempre la providencia de Dios es la voluntad de Dios. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive. Esa fue la voluntad revelada de Dios para él, como si fuera la Escritura. Pero oigan ahora, Jonás llega al puerto y Jonás tiene en ese tiempo recursos, y hay justamente un barco que sale en la dirección contraria para Tarsis. La providencia parecía favorecerle en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué dijo él? Oh, una provisión. Se montó, pero era en rebelión a la voluntad de Dios. Entonces, la providencia no siempre indica la voluntad de Dios cuando hay algo específico en la voluntad de Dios en contra de esa providencia. Pero a veces Dios guía su providencia para que confirmemos que andamos en sus caminos y andamos en pos de Él. ¿Qué hizo Nehemías? Oró a Dios, y Dios en su providencia mostró que su mano estaba con él. ¿De qué otra forma él supo que la providencia de Dios estaba con él? Porque he aquí que Dios puso en su corazón el peso y la dirección para ir a restaurar los muros de Jerusalén. Hermanos, el Espíritu de Dios es real, y Él obra en nuestro corazón y pone un peso en nuestro corazón. Y cuando ese peso está en el corazón, Él nos hace pensar, meditar y volver sobre el asunto, oiga ahora, con dominio propio, pero al mismo tiempo con determinación. Esta es la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios lo ha puesto en mi corazón. No estoy actuando alocadamente. Yo estoy orando por esto, yo estoy buscando el rostro de Dios, y lo que quiero hacer a fin de cuentas es para la sola gloria de Dios. Amén. Entonces, ese peso en el corazón, la Escritura dice que es el Espíritu de Dios. Es lo que dice Filipenses: Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Otra manera en que dio la mano de Dios sobre él fue en que halló gracia delante del rey. El rey le proveyó recursos, le dio su bendición, le dio cartas, y ahí él entendió, con todo eso, entonces la bondadosa mano de Dios está sobre mí. Eso fue muy importante, hermanos. Muy importante. Recuerdo yo una vez en una iglesia en que había una hermana que ya se le había pasado la edad y la hora de casarse. Y recuerdo que un día se le acercó a aquel hermano determinado. Dijo: hermana, el Señor me ha mostrado
que usted y yo debemos casarnos. Oye, cuando el hermano oyó eso, imagínense, le brillaron los ojos, pero él mismo le vino otra cosa a la mente. Dijo, bueno, me parece excelente. Ahora esperemos que él me lo diga a mí también. No se casaron. Entonces, mire ahora, Dios pone el querer, pero nosotros necesitamos que la providencia vaya confirmando que esa es la voluntad de Dios. Y es aquí que Nehemías tenía el peso en su corazón, tenía la bendición del rey, la provisión, y ahora llegó al lugar, vio la condición, se dirigió al pueblo, el pueblo respondió: bajo esta condición, la poderosa, la bondadosa mano de Dios está sobre mí. He aquí, hermanos, que para nosotros llamar a otros a que puedan apoyar la iniciativa, es necesario que hablemos de que Dios está con nosotros. De que lo que yo tengo no es solamente una buena idea, de que lo que yo tengo no solamente puede ser bien, no. Dios está con nosotros. El Señor viene con nosotros. Amén. En tercer lugar, Él se armó de Dios. La palabra se armó de Dios, debo confesarle ahora, porque estamos aquí entre los dominicanos, me la inventé yo. Porque la busqué y no la encontré. Se armó de valor. ¿Usted ha oído eso? Se armó de valor. Pero se armó de Dios. Pero como me combinaba en un bosquejo, toda la estado con A, y me daba que listo, digo, entonces vamos inventando esa palabra y la vamos a añadir aquí. Se armó de Dios. ¿Qué significa eso? Oh, hermano, oiga bien cuál es la situación. Él analizó todo. Él sabía que Dios estaba con él. Habló al pueblo y ellos inmediatamente respondieron. Dice la Biblia que ellos de inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así comenzaron la buena obra. O sea, miren, Dios me trajo, el rey me apoyó, ahora los hermanos me apoyan, ya están dispuestos a comenzar inmediatamente la buena obra. ¿Qué pasó? El diablo metió a luchar. Y no basta con que usted tenga una buena idea, no basta con que Dios le haya llamado, no basta con que Dios le haya provisto. Hermano, siempre aparecen estos individuos que usted está viendo aquí. Oiga los nombres, para que usted vea que hasta los nombres son feos. Dice, sin embargo, cuando Sanbalat, era como una lata, Tobías, yo espero que no haya nadie con ese nombre aquí, ¿verdad? Si así, perdónenme, usted no es culpable, se lo pusieron sus padres. Y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. Lamentablemente, hermanos, hay gente, usted me entiende como dominicano, que ni lava ni presta la batea. Ellos entienden que su misión en la iglesia es levantarse en contra. Y siempre ponen un pelo. Y siempre argumentan. Es más, incluso usted está preparando una propuesta para la reunión y usted sabe de antemano quién es que va a protestar. Porque son personas que siempre protestan. Eso es sorprendente, hermanos. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Bueno, pues estos hombres se enteraron del plan y se burlaron con desprecio. De paso, no lo vamos a ver en esta ocasión ni mañana probablemente. Pero es interesante, oiga bien, que después que se terminó la construcción del muro, uno de ellos quería una casa que se la dieran ahí en los proyectos. ¿Oyeron bien cómo es? Ellos dicen que no porque no les conviene en el momento, pero cuando se dan los edificios, los apartamentos, ellos quieren uno. Ese fue el caso aquí, pero no lo vamos a ver ahora. El asunto es que se rebelaron y comenzaron a murmurar. Y lo condenaron. Incluso, oigan la amenaza, dijeron, se rebelan contra el rey. Y no importa que el rey le haya dado el permiso, ellos estaban dispuestos a levantar la calumnia y decir que se estaban rebelando contra el rey. ¿Saben qué pasó? Oigan las palabras de Nehemías. Yo contesté: el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Y, hermanos, esa convicción de que Dios está conmigo, eso es un peso que nosotros debemos procurar, andando con una limpia conciencia y caminando sabiendo que la bondadosa mano de Dios está con nosotros.
nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Y lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo en el nombre de Dios con una limpia conciencia. Mis padres fallecieron relativamente cerca uno de otro. Y yo nunca pensé que la muerte de un ser querido podía afectarme tanto. Un hombre como yo de este tamaño, a veces en las noches, oye, usted no me lo va a creer, pero yo se lo voy a decir, así que créanme. En medio de la noche me despertaba con un ataque de ansiedad. Se me ocurrió la idea brillante de ir con mi esposo a un crucero, porque todo el mundo en la Florida habla de crucero. Digo, vamos en un crucero. Y el error que cometí fue una habitación pequeña en el medio. Hermanos, a las 10:30 de la noche me paré, me puse mi ropa y me iba del barco. De alguna manera, en alta mar. Y bajé a la recepción y digo, no, apenas, ¿dónde llevamos mañana? Oigan, son cosas que le pasan a uno. Y eso me puso a pensar mucho, ¿cómo yo voy a reaccionar el día que me toque? Pero hoy leí una nota que puso el hijo de Tim Keller, que partió a la presencia de Dios, este cielo de Dios. Y me impresionó tanto lo que él decía. Ya no puedo esperar para ver a mi Salvador, para ir a mi casa. Y esa seguridad de que tienes a Dios y que Dios está contigo y que Dios te lleva con él, y la muerte, ni el diablo, ni el mundo te la puede quitar. Amén. Y este hombre, cuando estos Zambalá, Tobías y Gesem, el árabe, se pusieron contra él le dijo: el Dios del cielo, no mi fuerza y este pueblo que ustedes saben que los judíos saben pelear, no, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Mi hermano, yo le voy a decir algo. Si al día de hoy la Convención Bautista puede celebrar la asamblea número 53, ¿verdad? Sí. Ustedes pueden estar completamente seguros que hasta aquí esa ha sido la voluntad de Dios del cielo. Amén. Y lo que ha pasado aquí ha pasado por la voluntad del Dios del cielo. Amén. Aquí han entrado misioneros, han salido misioneros, han entrado presidentes, han salido presidentes, han entrado iglesias, han salido iglesias. Y la voluntad del Dios del cielo va a perseverar. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Ahora, cuando él dice el Dios del cielo, es interesante que él está hablando de aquel Dios que es diferente a los demás. El Salmo 96:5 dice: los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, Él nos va a ayudar. Todopoderoso. El Salmo 103:19: el Señor ha hecho de los cielos su trono, desde allí gobierna. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Está hablando de un Dios trascendente, todopoderoso, santo, bueno, justo, que lleva a cabo sus propósitos. Ese es el Dios que nos va a ayudar a tener éxito. Hermanos, que el Señor nos conceda en todas las cosas saber que si caminamos con la bondadosa mano de Dios, obedientes a su providencia, el Señor Dios del cielo nos dará éxito en lo que hagamos. Amén. 5 lecciones para terminar. 5 lecciones. Un buen reloj. Oigan las 5 lecciones. Primero, identifica la oportunidad y el llamado de Dios para ti. Si yo te preguntara a ti ahora mismo, ¿cuál es el llamado de Dios para ti? ¿Qué tanto tiempo te costaría responder a esa pregunta? No hay nada más importante que seguir la voluntad de Dios en esta vida. Amén. En segundo lugar, busca en oración, perseverante y paciente. Busca a Dios en oración, perseverante y paciente, llevando la carga que Él ha puesto en tu corazón. Hermano, Dios es tan sabio que Él nos pone delante una obra que nosotros no podemos hacer, para que al final de cuentas la gloria sea solamente de Él. Amén. Una y otra vez, porque ustedes creen que vemos una y otra vez a nuestro Salvador buscando la ayuda del Padre en oración, orando de mañana, orando de noche, orando, incluso cuando llegó la hora en Getsemaní se fue a orar y sudó con lágrimas y sudó sangre.
pidiendo la ayuda al Padre. Hermanos, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y cuando soy débil, soy fuerte. Qué bueno que Dios nos ha llamado. Cuando tú te sientas insuficiente para la obra que Él te ha llamado, dale gloria a Dios. Es el mejor momento. Amén. Es el mejor momento de tu vida. En tercer lugar, usa la oposición y los obstáculos como un llamado urgente a la oración. Hermanos, la iglesia siempre va a tener obstáculos. La iglesia siempre va a tener oposición. La iglesia tiene 3 enemigos claves: el pecado que mora en nosotros, el mundo y su influencia y el mismo diablo. Entonces vamos a tener obstáculos, vamos a tener personas que se oponen, vamos a tener personas que se burlan. Pero la iglesia de Jesucristo ha perseverado a pesar de las oposiciones, a pesar de todo el daño que se ha hecho, a pesar de los homicidios, a pesar de todo. La iglesia que Cristo edifica, oiga, no la para nadie. Amén. Nadie. En cuarto lugar, ruega a Dios por un corazón compasivo que busque el bien de otros. Mañana vamos a ver un poco más de esto. Pero miren, hermanos, la vida nuestra no está buscando lo nuestro. Por eso me gustó como el pastor Otto decía: no me gusta que me hagan esto, pero yo se lo hago a otro. Qué bueno es cuando usted anda buscando bendecir a otros con su ministerio. Esfuércese en ver el fruto de su ministerio, como lo hizo nuestro Salvador, y eso hace Nehemías. Y finalmente, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. El Señor Jesucristo vino a un mundo en desgracia, y en vez de devolverse, trajo gracia para acabar con la desgracia. Amén. El lugar donde Dios nos ha llamado a servir hay desgracia, pero tenemos y venimos con la gracia de Dios a cambiar la desgracia en gracia. Amén. Todo el que ha venido aquí esta noche a cantar, yo me imaginé, en algunos casos, no se lo puede negar: oye, ¿cómo el Señor salvó a este? ¿Cómo el Señor salvó a aquel? ¿De dónde sacó a este? ¿De dónde sacó a aquel? Y aquí cada uno tiene su historia, y gloria a Dios porque tenemos esa historia. Gloria a Dios porque la gente que nos ve en la calle dice: tú convertido, sí. El Señor Jesucristo es un gran Salvador. Amén. Él cambia la desgracia con gracia. Y amados míos, en ese tenor, cuando más oscura es la noche, más brilla la luz de la gracia. Mi familia y yo llegamos a los Estados Unidos en el 2004. En las Navidades del 2005, el 25 de diciembre, el día después de Nochebuena, nuestra casa cogió fuego. Y las cosas que habíamos llevado de aquí para allá, entre libros, pinturas y cosas que yo había hecho, hermanos, se quemó todo. Ya yo tenía 1 año, casi 2 años trabajando en los Estados Unidos, en la radio, repartiendo tratados, visitando allí, visitando allá. Oiga, hermanos, nadie sabía quién era el pastor José García. Se quemó la casa. Y fuera, mientras yo veía el fuego destruir la casa, llegaron los bomberos, pero también llegó la prensa. Se me acercó una periodista y comenzó a entrevistarme. Y mientras un vecino que vivía abajo estaba llorando, yo estaba tranquilo. Le compartí a él cómo Dios cambiaba el mal en bien. Al otro día, en uno de los periódicos de mayor circulación, decía: el fuego quemó la casa del pastor, pero no pudo quemar su fe. Amén. Oigan, la gobernadora del estado, de Boston, leyó eso. Dijo: yo quiero que me ayuden a ese hombre. No tenía casa, no tenía ropa, y todos los juegos que habíamos comprado a nuestros hijos se quemaron en el fuego. Los sacamos apenas con un pañal en pleno invierno. Oiga, nos llevaron a un lugar, y ustedes van a hablar de Santa Claus, que anda con una bolsa, una funda de regalo. A esos niños les regalaron, miren, 4 o 5 bolsas grandes que no sabíamos qué hacer con tantos huevos. Además de eso, mandaron a que nos dieran una casa donde nosotros podíamos vivir bajando una renta bien bajita, y ahí estuvimos mientras vivimos en Massachusetts. Encima de eso, oiga, nos ha terminado la historia, pero yo no se la voy a entera. Pero encima de eso, oigan ahora, todo el mundo sabía quién era el pastor García, y llegué a ser hasta capellán de la policía. El Señor cambia la desgracia en
gracia. Amén. No importa los problemas que tenga la Convención Bautista Dominicana, salga de aquí diciendo, mira, allí hay un Zambalá, allí hay un Tobía que se ha metido en la iglesia bautista. No haga eso, no haga eso, olvídese de eso. Usted puede decir, acá hay oposición aquí, acá hay oposición allí, esto se ve mal, yo no vuelvo a la próxima asamblea. No. Deje que Dios cambie la desgracia con gracia, para la gloria de su nombre y la salvación de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por Jesucristo, que vino a cambiar la desgracia con gracia. Y gracias porque nosotros sabemos que no importa cuán difícil sea la obra, no importa cuántos sean los obstáculos, tu poder se perfecciona en la debilidad. Bendice los líderes de la convención, bendice las iglesias, los pastores, los que están aquí representados, para que en años venideros, Jesucristo no ha venido, la obra no solo siga fuerte, sino que haya crecido a tal grado que sea evidente que esto lo ha hecho Dios. Y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis amados.